La directora del ISUE y los coordinadores de este foro agradecen al público que nos acompaña de forma presencial y a través de redes sociales. Preside en este acto de inauguración la doctora Fiorella Mancini, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. La doctora Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. El doctor Gunther Dietz, de la Universidad Veracruzana. Y los coordinadores del evento e investigadores del ISUE, la doctora Judith Pérez Castro y el doctor Jesús García Reyes. Para iniciar este acto, tiene la palabra la doctora Fiorella Mancini, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿se escucha bien? Muy bien. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco profundamente en nombre del doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades, la invitación a inaugurar este evento de tanta relevancia. El señor coordinador se disculpa por no poder estar aquí ante ustedes y me pidió que explícitamente se los dijera y les agradeciera esta invitación. Agradezco, por supuesto, a la doctora Gabriela de la Cruz, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y a los doctores Judith Pérez Castro y el doctor Jesús García, coordinadores académicos del foro. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, como les decía, para dar esta especie de banderazo, ¿no? de arranque a un foro que durante 2 jornadas abordará desde diversas aristas el tránsito de las y los jóvenes indígenas por la educación superior, así como la importancia de la diversidad cultural en nuestro país en general y en nuestra universidad en particular. En México, 19.4% de la población se autoidentifica como indígena, mientras que 6.1% de la población es hablante de una lengua indígena. Del total de hablantes de una lengua indígena, 60% vive en localidades de menos de 2.500 habitantes, mientras que 11% vive en localidades de más de 100.000 habitantes. Por otro lado, entre más de 5 millones de personas matriculadas en todo el país en educación superior, en los niveles técnicos superiores universitarios, licenciaturas, especialidades, maestrías o doctorados, 65.231 personas son hablantes de lenguas indígenas, es decir, 1.3% del total de la matrícula. Estos datos respaldan la necesidad de centrar la mirada en este sector de la población, impulsar una iniciativa como la que hoy se inicia, y refrendar el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Subsistema de Humanidades y del ISUE de generar conocimientos y aportar al análisis de las diversas realidades sociales que integran a la población mexicana. Como es sabido, las y los jóvenes se enfrentan a asimetrías sociales relacionadas con su edad, las cuales se suman a desigualdades culturales, socioeconómicas y de género. Tal como lo indica Coneval en un estudio reciente de 2024, las desigualdades para la población indígena suponen exclusión y el rezago acumulado históricamente para sus miembros, expresados en una mayor incidencia de la pobreza, el racismo, la exclusión laboral o la marginación territorial, lo que limita sistemáticamente su acceso a mejores condiciones de vida. En ese sentido, las universidades, en particular la UNAM, han asumido la responsabilidad de generar conocimiento y propuestas para cerrar las brechas que aún existen. Los diversos gobiernos han tomado ciertos caminos, como las universidades interculturales, cuyo impacto es parte de las reflexiones en torno a la educación y los derechos de este foro. Si bien la educación superior puede estudiarse en términos restringidos, en este foro, y como lo vamos a ver durante estos días, al pensar más allá de las aulas, se asume que la educación como derecho humano tiene impacto no solo en las y los alumnos en un nivel individual, sino también en las comunidades, en sus familias, en las industrias, en los saberes, en la ciencia, en las artes. Y eso es así porque la educación se relaciona con otros derechos sociales, económicos y culturales, y con el horizonte de justicia y de efectividad de esos mismos derechos.
En los 2 días del foro se desarrollarán 11 mesas, un conversatorio, una conferencia magistral que muestran tanto los límites como las posibilidades para las y los jóvenes indígenas en la educación superior y que serán analizados a través de 5 ejes temáticos: identidad e interseccionalidad, raza, racismo y discriminación, relaciones sociales, geografía, diáspora y migración y la educación superior en el contexto de la pandemia. En el diálogo de estos ejes se encuentran los cruces entre experiencias personales, historias de vida, aspiraciones, características individuales, emociones, vínculos personales, movilidades, exclusiones históricas en las instituciones educativas, las nociones contemporáneas sobre la educación superior, la centralización de los servicios públicos, el desarrollo regional, la evaluación de políticas públicas y, en general, las dimensiones micro, meso y macro del vínculo entre jóvenes indígenas, diversidad cultural y educación superior. Una de las grandes aportaciones de este foro, me parece, es la convergencia entre personas indígenas protagonistas de los debates sobre y dentro de la educación superior, desde su experiencia como estudiantes, como docentes y especialistas en temas de educación. La otra gran fortaleza radica, por un lado, en la diversidad disciplinaria que lo compone, que va desde la antropología, los estudios sobre educación, la sociología, la geografía y la lingüística, entre otros, y por otro lado, en la vinculación con otras instituciones de educación superior, en especial con la Universidad Veracruzana y con instituciones extranjeras como la Universidad de Bath y el Colegio de Investigación Económica y Social del Reino Unido. Así que yo agradezco nuevamente a ISUE, a las y los jóvenes indígenas que han aportado su conocimiento y experiencia para lograr estas jornadas, a las personas ponentes de cada una de las mesas, conferencias y conversatorios, y a toda la comunidad de jóvenes universitarias y universitarios de nuestra Casa de Estudios. Tengo la certeza de que este foro y sus reflexiones serán una gran aportación en el camino en favor de la educación y los derechos. Así que les deseo un par de jornadas muy fructíferas, muy críticas y muy estimulantes. Así que enhorabuena y muchas felicidades. En uso de la palabra, la doctora Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Mi gratitud a quienes nos acompañan en esta mesa, doctora Fiorella Mancini, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, doctor Michael Donnelly, quien se incorpora, académico de la Universidad de Bath del Reino Unido, doctor Gunther Dietz, querido colega de la Universidad Veracruzana, doctora Judith Pérez Castro y doctor Jesús García Reyes, apreciados investigadores de este instituto y organizadores del foro Perspectivas Interdisciplinarias sobre Trayectorias de Jóvenes Indígenas en y más allá de la educación superior. La organización de este foro es fruto de alianzas institucionales y proyectos de investigación de largo aliento, de cara al análisis crítico y sistemático de la educación superior para los pueblos originarios y en particular de su trascendencia en las trayectorias e identidades de las y los estudiantes indígenas en distintas dimensiones sociales. Los 5 ejes temáticos del foro, que ya bien refería la doctora Fiorella, nos permiten trazar una serie de problemáticas que ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación de jóvenes indígenas y con ello una educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural, tal como lo establece el artículo 3 de nuestra Constitución. Un par de datos que denotan la importancia de afianzar acciones que contribuyan al reconocimiento e inclusión plena de jóvenes indígenas en la educación superior. La encuesta nacional de la dinámica demográfica 2023, organizada por el INEGI, reportó porcentajes reveladores sobre el acceso a la educación superior para población indígena. Apenas un 6.4% de hombres y 5.1% de mujeres
han alcanzado dicho nivel de escolaridad. Otros datos de alto calado los ofrece la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, donde se identificó que entre las principales problemáticas que enfrenta la población indígena de 12 años o más, destacan la falta de oportunidades para seguir estudiando, esto lo reporta un 10.6% de personas, y la falta de empleo, 18.5% perciben esta problemática. Estos datos denotan la urgencia de articular la educación superior con el campo laboral para esta población. De otra forma, se construyen falsas expectativas sobre la educación superior y fractura el alcance de la educación como una palanca de movilidad social y de transformación para las personas y sus comunidades de referencia. A lo largo de estos 2 días de encuentro, tendremos la oportunidad de dialogar en 11 mesas de trabajo, un conversatorio y una conferencia, donde presentarán un total de 53 ponencias escritas por estudiantes y académicos de 21 instituciones de diferentes entidades de nuestra República Mexicana, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, del Estado de México, de Tabasco, de Veracruz, de la Ciudad de México, y por ahí si se me escapa otra entidad, del Valle de Mezquital. Bueno, también tenemos colegas que estarán acompañándonos en estos 2 días de trabajo. Mi sincera gratitud a todas y todos por hacer posible este foro que nos convoca a compartir, a investigar y a tejer lazos como comunidad. Como siempre, gracias al gran equipo de transmisión del ISUE y a todas las personas que apoyaron con su trabajo y empeño para que hoy estemos reunidos en este auditorio. Enhorabuena y que esta jornada sea muy exitosa y gratificante para todas y todos. Y bueno, les pediría, si son tan amables, de levantarse para inaugurar. Y siendo las 10 de la mañana con 5 minutos del 22 de agosto del 2024, damos por inaugurado el foro Perspectivas Interdisciplinarias sobre trayectorias de jóvenes indígenas en y más allá de la educación superior. Mucho éxito. Bienvenidos. Estamos muy contentos por esta mesa, por este conversatorio. Justo cuando estábamos pensando este foro, lo que comentábamos es que no podíamos arrancar un evento como este sin la presencia de colegas, de comunidades, y quién mejor ellas, para hablar sobre las trayectorias de estudiantes indígenas en la universidad y sobre todo del impacto que han tenido dentro y fuera también de sus comunidades. Nos encontramos con 4 queridos amigos y colegas con quienes hace tiempo ya venimos compartiendo, y para mí es un gusto tenerlos nuevamente. Por ahí hemos estado colaborando en algunas actividades
y voy a leer una muy breve semblanza de lo mucho que ellos han hecho a lo largo justamente de su trayectoria académica. Voy a comenzar de aquel lado con Adrián. Adrián Vázquez Sánchez es ñañú, originario de la comunidad del Boto, municipio cardonal de la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Es egresado del programa de liderazgo para jóvenes indígenas de la Universidad de las Américas, Puebla, en 2013. En 2015 egresó de la licenciatura en Economía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. En él fue becario en el sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC. Es egresado de la Maestría en Gobernanza y Globalización de la Universidad de las Américas, Puebla. A finales de 2022 egresó del doctorado en Estudios del Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas del Instituto Mora. Desde 2022 se ha desempeñado como mentor y monitor del programa de liderazgo para jóvenes indígenas en la Universidad de las Américas, Puebla. Sus líneas de investigación versan en torno a la organización comunitaria en el Valle del Mezquital, gobernanza y ciudadanías en comunidades indígenas. Bienvenido, Adrián. Eleazar Pineda Valle es originario del pueblo otomí de San Pablo Autopan, Toluca. Es doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Tiene como interés de investigación la educación superior intercultural, las críticas al racismo y a la discriminación, así como el arte indígena contemporáneo. Desde su formación de licenciatura, ha trabajado y colaborado con jóvenes indígenas otomíes y mazahuas del Estado de México. Actualmente es miembro del colectivo Escritores Mazahuas, agrupación autogestiva conformada por intelectuales indígenas mazahuas y miembro del grupo de trabajo Redes de Interaprendizaje, Nuevas Cartografías Interculturales de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Bienvenido, Eleazar. Por aquí a mi lado, Marianela Baltasar Telles. Ella es mujer purépecha de la comunidad de Tarajero, municipio de Zacapu, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudió la especialidad en Derecho Procesal y la maestría en Derecho en la Universidad Michoacana. Maestría en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Es doctorante en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Fue coordinadora del área jurídica del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en Zacapu, Michoacán, en 2016 al 18. Parte del programa de fortalecimiento académico para la incorporación de mujeres indígenas a posgrados de calidad para el fortalecimiento regional del estado de Michoacán. Realizó una estancia en Toronto, Canadá, en esta universidad en el 2001. Es integrante de la red de abogadas y promotoras indígenas en el estado de Michoacán. Es integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas de México, galardonada con la presea Heréndira a la perseverancia en el 2020 por parte del gobierno de Michoacán en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Y actualmente es secretaria ejecutiva de la defensa de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, historia de las mujeres purépechas, concepción de género dentro de las comunidades indígenas, feminismo comunitario, violencias de género, derecho indígena, jurisdicción indígena e interlegalidad. Bienvenida, Marianela. Finalmente, una querida amiga también de hace mucho tiempo, Blanca Inés Gómez Santis. Ella es originaria del pueblo celtal de Oxuc, Chiapas, y hablante de la lengua celtal. Es licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es maestrante del posgrado en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de lengua celtal y ha realizado estancias académicas en la Universidad de León, España. Es autora del libro
Gracias. Hablemos el DAL y en su línea de investigación se centra en la didáctica de las lenguas indígenas y en la enseñanza de la lengua celtal como segundas lenguas en instituciones de educación superior en Chiapas. Bienvenida, Inés. Bueno, como podrán ver, nuestros invitados cuentan con una larga trayectoria de formación, de ahí la importancia de escuchar justo cuáles han sido sus experiencias en estos procesos formativos, cuáles han sido esas tensiones que hay en estos caminos de la educación superior, ¿no? Entonces, quisiéramos empezar este conversatorio. Por ahí vamos a tener 5 minutitos cada quien para responder las preguntas. Y la primera de ellas sería pensando, y bueno, nosotros hace tiempo nos conocemos, ¿no? Y venimos discutiendo cuál ha sido el papel de la universidad en torno a nuestras propias comunidades. Y lo que hemos pensado es, bueno, si la universidad ha sido tan compleja, si ha sido un espacio de discriminación, ¿no? Que ha negado también nuestras propias identidades, ¿por qué apostar por la educación superior, ¿no? ¿Cuál fue la motivación para hacer una carrera universitaria y quiénes influyen en esta decisión? Igual podríamos empezar contigo, Marianela. Hola, buenos días a todas, todos y todas. ¿Sí me escuchan? Bueno, primero agradecer la invitación a participar en este conversatorio, porque estos conversatorios nos abren la escucha, y la escucha es bien importante, y escucharnos entre nosotras, nosotros, voces que han sido silenciadas, marginadas al interior de las universidades, al interior de la educación superior, y dentro de estos contextos, nosotros estamos aquí también como un acto de rebeldía. Desafiando las normas establecidas por esta educación positivista, blanca, colonial, que nos marginaba a simples objetos de estudio. Ahora nosotras decimos, no somos objetos de estudio, somos sujetas de conocimiento que podemos ir a investigar y crear, transformar, divulgar nuestro conocimiento. Y una de las principales que me ha motivado para estudiar en la universidad es la lucha de mis ancestras, mis abuelas. Yo soy la primera mujer de mi familia en estudiar un posgrado. Mi abuela materna y mi abuela materna, una estudió hasta el segundo de primaria y la otra solamente el silabario. Entonces, creo que soy el sueño realizado de ellas. Por eso esto es una de mis motivaciones. Y creo que también en nosotras, como la compañera, vienen otras generaciones que no van a ver a la universidad como un ente ajeno, sino como algo que también nosotras y nosotros pertenecemos a la universidad. Es decir, apropiarnos de estos espacios y hacernos visibles, porque también es preciso decir, nadie ya puede hablar por nosotras. Nosotras estamos aquí alzando nuestras voces. Gracias. Pues igual, muchas gracias, Yasmani, por la invitación. Agradecer a los organizadores de este foro, pues darnos la palabra en cierto sentido, ¿no? Y qué mejor que sean los propios actores, desde voz propia, hablar de sus experiencias dentro de la universidad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, creo, generar estos cambios y estos espacios de reflexión, como lo decía Marianela. Y bueno, ¿qué es lo que me motivó a mí a estudiar la universidad? Y creo que tiene que ver con la historia de nuestros padres, ¿no? Entonces, creo que somos reflejo, como decía, de nuestros ancestros, fundamentalmente de nuestros padres. Y esta idea de hacer una vida mejor, otra forma de ganarse la vida, ¿no? Si entendemos las realidades de nuestras propias comunidades, pues están atravesadas por muchas cuestiones, pobreza fundamentalmente. Entonces, usualmente en mi región, pues los hombres, nuestros padres, ellos eran migrantes, usualmente en los 80s eran pues albañiles, iban a las ciudades, principalmente a la Ciudad de México, venían a trabajar de albañiles, ¿no? Y nuestras madres, muchas de nuestras madres fueron empleadas domésticas, ¿no? En las casas de esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Posteriormente
Y a partir de los 90s, en la región del Valle del Mezquital empieza un boom muy fuerte al norte, a Estados Unidos, ¿no? Y en un principio era un poco más o menos fácil, no era tan difícil cruzar la frontera, ¿no? En los últimos tiempos, por lo menos en la década de los 2000, empezó un recrudecimiento de la frontera. Entonces, en realidad, ¿por qué estudiar tiene que ver con otras formas de hacer la vida, ¿no? De cómo ganarlos la vida. Nuestros padres tienen este imaginario que a partir de que estudiemos la universidad, de que estemos en la universidad y podamos ser profesionales, y está mal dicho, pero nuestros padres nos decían ser alguien en la vida, ¿no? Ser alguien en la vida, pero eso implicaba no desvalorizar, bueno, a lo mejor sí se desvalorizaba el valor el trabajo que ellos hacen, ¿no? Tal vez el trabajo en el campo, tal vez el trabajo en la albañilería, tal vez el trabajo en los Estados Unidos, no tanto que no fuera un mecanismo de ingresos, sino porque se sentían vulnerados, no se sienten respetados, no se sienten valorados, por ejemplo, en los Estados Unidos, se enfrentan al racismo, se enfrentan a estar fuera de la familia. Entonces, ¿por qué estudié? Porque eso representaba otra forma de ganarme la vida, ¿no? Según no tan dura, no bajo el sol, por ejemplo, eso dicen, ¿no? Entonces, eso fue en un principio el por qué yo decidí ingresar a la universidad, ¿no? Ok, hola, muchas gracias por la invitación, doctor Yasmán, y a todos los que están aquí escuchándonos, a todas. Gracias por darnos la palabra, como ya comentaron nuestros compañeros. Y bueno, esta pregunta es una pregunta que yo me he hecho durante los 33 años que llevo de vida, ¿no? Porque estudié en la universidad. Y creo que, como bien lo dicen los compañeros, es una motivación que viene desde la familia. Sin embargo, yo en mi familia nadie había estudiado la universidad. Entonces, mi padre es albañil, mi madre es ama de casa, campesina, que siembra la milpa, que sigue sembrando la milpa, que yo aprendí a trabajar la milpa a partir del trabajo de ella, y ahí todavía tengo una pequeña milpa ahí en donde vivo, que es en mi propia comunidad. Y pues creo que es una pregunta que tiene que ver con la historia de mi propio pueblo, ¿no? Que muchos de los conocimientos se perdieron a partir de la llegada de la industria en los años 60 a la zona conurbada del valle del Zambata, que es el valle de Toluca, y después pues con la migración que se da a trabajar a esas zonas, pues se perdieron muchos conocimientos. Como saben, muchas de las lenguas originarias de México y de otras partes del mundo no se escribían, no tienen una tradición de escritura. Entonces gran parte de los conocimientos que se preservaron fue a través de la tradición oral, y yo considero que yo fui un niño que siempre le gustaba contar historias. Entonces yo recuerdo que cuando iba en la primaria hicieron un concurso de historias en la primaria, y que se iba a publicar un libro, y yo escribí una historia. Entonces ahí fue como mis primeros pininos de empezar a contar historias, ¿no? Porque viene de la tradición oral de mi pueblo, de mis abuelos, de mi madre, de mi abuela, de mis vecinos, de toda la gente con la que he convivido, y de las prácticas que teníamos en la región, ¿no? Como de contar cómo íbamos a cazar ranas para comer, o cómo convivíamos con los ajolotes, con los charales que íbamos a sacar de una presa que está justo al lado de donde yo crecí, con la colecta de quelites, con ir a meterse a la milpa a robar huitlacoches, ¿no? A la milpa del vecino, y ese tipo de historias son las que uno, bueno, en especial yo quería contar, ¿no? Y en principio, pues yo no tenía pensado estudiar, ¿no? Yo no era algo que estuviera en mis expectativas a futuro. Sin embargo, cerca de la comunidad, a unas 3 cuadras de donde yo vivo, abrieron una prepa comunitaria, y entonces yo fui de las primeras generaciones. Ahí estudié la preparatoria, la secundaria igual, estudié en el pueblo, la primaria igual, el preescolar también. Y entonces como que ahí fui haciendo más redes de vinculación con algunos profesores, sobre todo el área de literatura, y yo quería crear historias.
Esa era como mi motivación. En esa época yo quería estudiar cine, lamentablemente por venir de una familia de escasos recursos no lo pude hacer. Decidí meterme a trabajar en las fábricas que están cerca de Toluca 1 año. Ahí estuve trabajando 1 año al salir de la prepa. Y posteriormente en estas fábricas escuchaba unas historias muy terribles de gente que vivía situaciones de opresión, gentes de comunidades originarias igual que yo. Y dije, bueno, me gustaría contar estas historias, ¿no? Y me metí a estudiar antropología y bueno, ahí fue como cambió mi vida, ¿no? Entonces un poco, yo no tenía como tal una motivación, todo se fue dando así. Okay, pues ichas patibala botánica pisilik con yashkopojon tabats ilkopseltal, talemonta oschuk Chiapas y yacalontas nopel, tebit il yakta yichel akel nopel tebats ilkopta lumale. Pues reciban un saludo en celtal. Yo soy hablante de esa lengua, soy de Ochuk. Lo que me motivó a mí para hacer una carrera universitaria creo que tuvo que ver con esta parte de mi comunidad, porque Ochuk en Chiapas está considerado como la cuna de los profesores. Hay muchísimos profesores bilingües que dan clases en diferentes comunidades celtales. Y bueno, en mi familia existen muchos profesores bilingües, ¿no? Entonces, desde pequeña no te van diciendo que estudies, pero sí tienes como esa conciencia de que tienes que estudiar también para ser profesora del medio indígena. Y bueno, mis padres fueron pues un motor para que yo siguiera estudiando, además de que tenían la posibilidad de darme la oportunidad de ingresar a una universidad. También creo que de motivación tuve a mis profesores de la preparatoria, porque si bien venía de escuelas bilingües en Ochuk, en San Juan Cancuc, ¿no? Ya en la prepa me tocó como tener otros retos, ¿no? Darme cuenta de que no traía la misma calidad educativa que los que habían estudiado en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso a mí me puso como reto nivelarme a estos estudiantes que estaban en la ciudad, en Ocosingo, ¿no? Pero al final tuve que tomar cursos, ¿no? de nivelación, pude, ¿no? Y también en ese municipio se tenía la creencia de que los indígenas eran o estaba dirigido el turno de la tarde para ellos, ¿no? Y mientras que para los mestizos era el turno de la mañana. Entonces, desde un principio al ingresar, pues te meten como esa espinita, ¿no? De que los que están en la mañana son los que han estudiado en la ciudad, ¿no? Afortunadamente pude estar en la mañana, ¿no? Entonces eso me demostró a mí que tenemos las capacidades para estar en un mismo nivel, pero sí tiene que haber como ciertas condiciones para que nosotros podamos ingresar a esos grupos, ¿no? Muchas gracias a todas, a todos. Interesante, ¿no? Y además creo que tenemos muchos puntos de convergencia en por qué pensar en la educación superior, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ahí proyectar? Y un poco quisiera ver si podemos profundizar en esto que decía Adrián, ¿no? Si, pues hay un imaginario con respecto a la educación, ¿no? Yo accedo a la educación superior porque evidentemente eso tiene que ver con acceso a mejores condiciones de vida, movilidad social. Habrá que ver si eso después es cierto o no, pero no sé, a lo mejor por ahí pudiéramos explorar un poco cuáles son esos imaginarios. O sea, de verdad, ¿es el imaginario solo del acceso a una mejor vida en términos económicos o de ascenso social, o qué otros imaginarios hay en torno a necesidades inclusive de las propias comunidades, ¿no? Si quieres empezamos ahora, Slava. Pues el imaginario dentro de mi comunidad, del pueblo, es precisamente acceder a mejores condiciones de vida. Por eso muchos se dedican a la docencia, ¿no? Porque eso ha significado tener acceso o tener pues un salario seguro, ¿no?
Y ese era el imaginario que yo también traía cuando estudié la licenciatura, ¿no? De regresar y de ser profesora. Pero en mi formación en la universidad, pues me di cuenta de que hay otros campos, ¿no? Hay la investigación, hay otras posibilidades como trabajar en todo lo que está hecho, lo que está haciendo para los pueblos indígenas, ¿no? Me dieron la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, estuve pues mucho tiempo y eso también me abrió como otra mirada hacia estas necesidades o hacia los campos en las que nosotras, las mujeres y los hombres indígenas, pues pueden abrirse campo, ¿no? Entonces, en mi comunidad ese era el imaginario. Ahora veo que ya hay otro imaginario que es el de hacer investigación dentro de nuestras propias comunidades, pero hacerlo nosotros quienes hemos estudiado un posgrado, una licenciatura, ¿no? Entonces, esto también me va diciendo que los imaginarios o los pensamientos cambian con el paso del tiempo, ¿no? En un principio era nada más acceder al campo laboral, a tener un trabajo seguro, y ahora también ya hay una preocupación de hacer investigación dentro de nuestras propias comunidades o mejorar en algunos aspectos, contribuir, ¿no? Ahí entra la parte del compromiso social también que han tenido estos académicos intelectuales celtales de Oshchuk. Bueno, creo que estos imaginarios que tenemos las personas de comunidades indígenas acerca de la universidad viene desde, desde tensiones históricas y culturales bastante complejas. Desde las políticas indigenistas, cuando el Estado consideró a los indígenas, a su lengua, a sus cosmovisiones como un retraso para el Estado-nación, se dieron estas políticas de educar al indio. Entonces, educándolo, se iba a ser ciudadano mexicano, y al ser ciudadano mexicano iba a dejar detrás todas sus lenguas, usos, costumbres, cosmovisiones. Entonces, desde este punto, creo que muchas personas de comunidades indígenas originarias veían o ven a las universidades justo como un ambiente ajeno a ellas. Si vemos que más del 50% de las personas de comunidades indígenas viven en situación de pobreza, muy pocas, si se tiene hambre, no se va a soñar con ir a la universidad. Pero realmente hemos de decir que estos profesores, profesoras que el Estado dijo vamos a educarlas para que lleven esta educación a las universidades, tomaron esta herramienta de forma emancipatoria y llevaron a las comunidades indígenas el decir no, ahora ¿dónde estamos nosotras? No que tenemos estos usos, estos costumbres y estas realidades, explicar nuestras realidades desde nuestras perspectivas, creo que ahí es algo importante. Ahora, yo hablando como mujer indígena, migrante, que ahora está aquí en la Ciudad de México, me he preguntado justo esta hora que viene tanto en boga. ¿Realmente podemos descolonizar la universidad y apropiarnos de estas herramientas como un eje emancipatorio o plantear nuestras agencias? Eso es bien importante. ¿Cuál es la agencia de las personas, de los jóvenes, de las mujeres indígenas en las universidades? ¿Qué estamos investigando? Y la retribución social, como lo decía la compañera, muchas de nosotras hacemos investigación con y para nuestras comunidades. Esa es una cuestión totalmente distinta a una persona que hace investigación que no es de una comunidad indígena. Entonces estamos pensando
cómo va a beneficiar también nuestra investigación a nuestro pueblo y a nuestra comunidad. Creo, desde una mirada subjetiva, creo que sí podemos llegar a hacerlo. El tomar estas herramientas de la universidad es algo que se nos negó y hacerlos propias, no ir y querernos ser parte, incluir, incorporar, no, sino retomar estas herramientas desde nuestras perspectivas, desde nuestras miradas, desde nuestras visiones y desde el contexto en que nosotras y nosotros estamos inmersos, justo para erradicar esta objetivación de los saberes, de las corporalidades de las mujeres y de los hombres indígenas. Gracias. Sí. Hola, de nuevo, pues yo, igual que la compañera Inés, considero que existía este imaginario en mi comunidad, sobre todo porque el Valle del Zambata, donde yo vivo, en San Pablo Topan, es una región donde se instauró una gran industria, como les decía, en los años 60. Entonces muchas de las personas de las comunidades que rodeaban el río Lerma, perdón, pues fueron a trabajar ahí a estas comunidades y entonces empezaron con un proceso de desindigenización que se alargó y que fue violento y que se negaba el uso de la lengua nativa, ¿no? en las escuelas, y eso terminó erosionando no solo la lengua, sino también los vínculos comunitarios. Y bueno, ir a la universidad en los años en los que a mí me tocó ir a la prepa, a la secundaria, era básicamente empezar o terminar tu proceso de blanqueamiento, ¿no? Incorporarte a la parte occidental y bueno, tener plata, tener dinero, tener una casa, tener un auto, cosas que se nos impusieron desde las narrativas coloniales de Occidente. Y bueno, afortunadamente eso está cambiando y está cambiando también un poco por las situaciones que estamos enfrentando a nivel global. Específicamente en mi comunidad ahora tenemos un problema muy fuerte del agua, y ese tipo de situaciones está orillando a la comunidad como ahora exigirle a los intelectuales, a los profesionistas a que se integren a solucionar ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces ahora este imaginario de, bueno, ve a estudiar para que regreses y nos ayudes a solucionar estos problemas que tenemos, ¿no? Entre ellos, como les digo, el tema del agua, que es un tema en el cual yo y mi familia, mis hermanas, nos hemos estado involucrando mucho y que bueno, al rato voy a emplear más en otra de las preguntas que nos plantearon. ¿Cuáles son los imaginarios de la educación? Yo creo que por lo menos para mi comunidad, y si no es para la gran mayoría del Valle del Mezquital, creo que la educación es algo muy importante. Tan es así que para reproducir comunidad en el Valle del Mezquital, las autoridades comunitarias gestionan primero el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, y si es posible un telebachillerato, y tan es así que han como gestionado este proceso de las instituciones de educación del Estado, ¿no? en sus regiones, para que eduquen a los chicos, a los niños fundamentalmente. Entonces, desde este imaginario se piensa que el hecho de que uno estudie o se forme implicaría este proceso de mejorar su calidad de vida, tener ingresos, pero en mi comunidad, hablando ya de la educación superior, tienen la idea de que los chicos se formen fundamentalmente para que posteriormente profesionalizados regresen a la comunidad y contribuyan al desarrollo, ¿no? Que ayuden en algo, ellos dirían, ¿no? Sí. Y sin embargo, esto presenta muchas paradojas fundamentalmente, porque cuando los chicos, en primer lugar, por ejemplo, en mi comunidad hay un conjunto de reglas comunitarias, no escritas, pero al final acuerdos, y todos los chicos que entran a la universidad, se les da la oportunidad de no participar, por ejemplo, en los cargos, en cooperaciones, en faenas. Es decir, es la manera en la que los apoyan, ¿no? Para que ellos se dediquen de tiempo completo a la educación y a la formación. Sin embargo, lo que pasó posteriormente era que los chicos, al terminar su educación, ya no regresaban a la comunidad. Se incorporaban al mercado laboral, por ejemplo, ya se iban a trabajar a Querétaro o a la Ciudad de México, es lo que ocurría. Y ya no regresaban, ni esa añoranza de que sus jóvenes regresaran nunca llegó, ¿no? Por ejemplo, entonces la
los cambios últimos, por ejemplo, en la región, por ejemplo, en comunidad, lo que vemos es que ahora hay un escrutinio hacia los profesionales, ¿no? Entonces, ya estudiaron, pues es momento ahora de que ustedes contribuyan, que participen dentro del espacio comunitario. Sin embargo, sí presenta muchas paradojas. Por un lado, las expectativas de éxito que tienen los jóvenes, las personas y también la comunidad, porque eso también hay una idea de prestigios y también hay clasismos en nuestras comunidades. No podemos negar que hay un sistema de clasismo. Entonces, en la medida que te vaya bien, eres prestigioso, eres una persona exitosa, ¿no? Pero por el otro lado, no puedes generar este desarrollo personal y profesional si regresas a la comunidad, ¿no? Entonces, para incorporarte al sistema de cargos, por ejemplo, o a las asambleas. Entonces, en mi comunidad ahorita está este cuestionamiento, ¿no? En qué momento los profesionales van a apoyar al desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces, por un lado, es positiva la idea. Sin embargo, en la manera tangible en la que ellos pueden estar, para nosotros presenta muchas paradojas. Somos de ahí, queremos aportar y creemos, ¿no? Hay gente que cree que en el largo plazo va a ser fundamental los intelectuales indígenas, los profesionalizados, porque son los que van a dirigir la comunidad. Pero sin embargo, hay poca presencia de ellos en la comunidad, porque están en la ciudad, ¿no? Gracias, Adrián, a todos, a todas. Un tema que ha sido recurrente en términos de formación para quienes estamos en esta mesa y para otros y otras compañeras ha sido la movilidad a contextos urbanos, ¿no? Es decir, tú quieres estudiar, tienes que salir de la comunidad. En la comunidad no hay tantas opciones o no hay opciones de formación, ¿no? Y aunque es una pregunta recurrente en muchos espacios, tal vez sería interesante retomar, pues, cuáles han sido las principales barreras, ya sean culturales, lingüísticas, económicas, de discriminación, u otras que han vivido en este proceso de formación universitaria, y cómo se supera eso, porque además hicimos una licenciatura, después una maestría, un doctorado, y la cosa no cambia, ¿no? O sea, todo lo complejo que se vivió previo al acceso a la universidad se sigue viviendo después, ¿no? Entonces, si pudiéramos un poco retomar eso, o sea, ¿cuáles han sido esas complejidades y cómo se superan en el día a día para llegar a estos niveles de formación? Si quieres, bueno, empezamos contigo, Eliezer. Ok, bueno, yo no solo en la universidad, sino todos los que hemos pasado por varios estratos escolares, sabemos que viene desde la primaria a la secundaria. De hecho, yo en la primaria fui como relegado a como que tenía un déficit cognitivo, y entonces no sé si en todas las escuelas del país existe eso, pero en el Estado de México había una unidad específica para atender a chicos que tenían déficit cognitivo o problemas de lenguaje, y ahí estaba yo, ¿no? Entonces desde ahí ya como comencé a ser relegado, ¿no? Ya conforme fue avanzando la situación, afortunadamente, pues yo me formé hasta la prepa en puras comunidades en puras escuelas, perdón, de mi comunidad, y eso me ayudaba hasta cierto punto a equilibrar la desigualdad y la violencia estructural que existe en la ciudad, ¿no? Porque pues casi todos somos iguales, ¿no? Pero cuando llegas a la universidad en un contexto urbano, pues primero se evidencia la violencia estructural, que no solamente recae en el tema de la identidad étnica, sino también de dónde vienes, ¿no? Porque puedes no ser indígena, pero si vienes de un lugar que está como ubicado entre las políticas públicas como altamente pobre, entonces ya te clasifica, ¿no? Entonces ahí hay una interrelación entre la pobreza, lo étnico y además el color de piel, que en mi caso pues es de tono moreno, ¿no? Entonces esas tres características que yo no decidí eran como una barrera, ¿no? Para poder incorporarme a la planta, como, bueno, a la vida normal universitaria, ¿no? Voy a contar algo que una vez me pasó con uno de mis profesores, ¿no? Yo tenía muchas expectativas de que él me apoyara con una beca de investigación, era como una especie de ser asistente de investigación. Sin embargo, por las características del lugar en donde yo venía e incluso por mi color de piel, él consideraba que yo no era apto para desarrollar ese tipo de habilidades, y entonces
esa beca se la dio a otro estudiante que sí tenía como un capital cultural por parte de toda su familia heredado, ¿no? Y bueno, al final de esa situación, este chavo que le dio la beca por problemas emocionales terminó abandonando el proyecto, y entonces en una plática con este profesor, que al final fue mi director de tesis de licenciatura, yo le dije, oye, ¿por qué no viste esa oportunidad? Y dice, bueno, pues no lo pensé en ese momento, ¿no? Pero bueno, ese tiene que ver con una de las cosas, ¿no? Hay una desconfianza de parte de los intelectuales que rodean la universidad, de personas como nosotros, ¿no? Que parecían que no tenemos las habilidades para desarrollar investigación. Y yo creo que una de las maneras en las cuales pues sorteas este tipo de situaciones es primero, pues ser muy tolerante a la frustración, como le llaman, apechugar y pues esforzarte un poco más de lo que otros se esfuerzan, ¿no? Y bueno, pues eso fue. Ay, muchas gracias. Justo por este comentario, yo en mi investigación, mi trabajo de maestría y ahora en el doctorado, digo que escribo desde la rabia. No escribo desde el dolor colonial, porque no tengo dolor alguno, o desde esta herida que nos dejó del blanqueamiento. No, yo escribo desde la rabia, el denunciar todas estas atrocidades que se siguen cometiendo en las instituciones de educación, ya sea básico, medio, superior, hablando con compañeras, también, sobre todo purépechas. Veo que todas hemos sufrido un acto violento, discriminatorio, y aquí viene este transitar que estamos entre la academia y nuestra comunidad. No solo sufrimos la violencia en la academia, sino también lo sufrimos al interior de nuestra comunidad, porque el decir en la comunidad todo es bonito, no se nos violenta, también es una forma de romantizar. Entonces también se denuncian estas formas violentas a las mujeres que salen de sus comunidades y que están estudiando la universidad. ¿Cómo la viven? Me platicaba una amiga a la que yo quiero y adoro, que ahora es mi hermana, que ella aprendió el hablar español con la televisión a los 6 años. En la primaria, en preescolar, decían, es una niña justo que no tiene la capacidad para aprender, y que se vive también otro tipo de violencia en las aulas, y no solo por quizá tener nuestra piel, yo lo digo, piel café, piel morena, sino que también de otras personas morenas que no son indígenas, y al no considerarse indígenas ejercen violencia y discriminación hacia las personas de las comunidades indígenas. Así decía mi amiga, pues ese también está moreno y me está violentando a mí, me dice chapatera, y la chapata en mi comunidad es un maíz de masa que se van a vender. Entonces a las niñas que van a la primaria les dicen chapateras, indias, patas rajadas, quítate. Hasta la actualidad. Desde mi perspectiva, yo al ingresar a la preparatoria, migrante, yo corté mi cabello para decir voy a encajar, o sea, todos vamos a cortarlo, me peino de esta forma, y fue hasta que llegué a la universidad que encontré alianzas, compañeras que vienen también de comunidades indígenas, y lo digo en cada espacio que me presento. El día que yo las encontré, me encontré a mí, porque dije, no estoy sola, hay otras compañeras que vivimos estas mismas atrocidades, pero que también tenemos sueños. O sea, no todos son rabias, dolores, sino también son sueños de salir adelante, de mejorar nuestra calidad de vida, de regresar a nuestra comunidad. Por eso creo que todavía el espacio universitario se siente hostil y ajeno para muchas de nosotras. Entonces, no hay que cambiar para sentirnos adaptadas, pero si hay un sistema totalmente externo que te dice, no, si tienes esas características fenotípicas, esta forma de pensar, no estás aquí, no tienes derecho a acceder a las becas. Hay otras personas que sí lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo
derribar estas barreras? Creo que es una pregunta muy compleja, pero quizá ahí vamos poco a poco, por eso estamos hoy aquí. Si no estuviéramos nosotros aquí. Gracias. Bueno, respondiendo un poquito a la pregunta, y creo que hay muchos niveles. Por ejemplo, yo, igual que Eleazar, toda mi vida, casi hasta la prepa, hasta allá en mi municipio, ¿no? Es un contexto sumamente diferente. Y el primer choque sí fue la ciudad. O sea, y ahorita que venía el día de ayer, o sea, ingresando esta parte de Tecámac, Ecatepec, o sea, yo luego subiéndome al metro, vinieron estos recuerdos, o sea, ¿por qué no me gustaba la ciudad, por ejemplo, no? Y es que es un espacio urbano, pero no hay lugar, o sea, eso es lo que me genera un poquito como de nostalgia y como de incomodidad en la ciudad, porque al venir de la cueva de un espacio nuestro, ¿no? Es nuestra familia, nuestro lugar, o sea, ese es donde estamos seguros. Y llegar a un sin lugar como lo es la ciudad es muy complejo. Por ejemplo, ese fue el primer choque para mí, más allá del metro, sino como el sin lugar. O sea, subes al metro y ves a la gente, o sea, la deshumanización que existe, o sea, eso aún lo sigo viendo el día de hoy, ¿no? Y digo, esto es desarrollo, esto es la vida, y eso en primer lugar es lo que me cuestionaba mucho. Dos, la universidad. Y regreso al tema de la educación. No sé si ocurre aquí aquí en el campus central de la UNAM, pero por lo menos en la FES Acatlán, o por lo menos en el ámbito de mis compañeros, creo que no entendíamos de la misma manera la educación. Para nosotros venir a estudiar, por ejemplo, desde allá hasta la ciudad, implicaba muchos sacrificios, más allá, además de venir a la ciudad, vivir en un lugar desconocido, bueno, yo vivía con parientes que también ni los conocía, pero bueno, ¿no? Más allá de eso, no entendíamos de igual manera el valor de la educación. Había muchos sacrificios de nuestras familias en términos de ingresos, del dinero, y ellos era un trámite, era gente, el mínimo esfuerzo, me voy con el que pasó rápido. También ese fue otro choque, como que a mí me costó demasiado llegar a la universidad y mis compañeros era de, ay, sí, es que mi papá me obligó a venir a la escuela. Entonces, eso también fue un choque y fue con mi generación y con mi carrera específicamente. El otro aspecto que también me parece importante es el tema, ingresé al PUIC, por ejemplo, en la universidad, y yo también le tenía mucha fe al PUIC, pero no dejé de sentirme la cuota indígena. Es muy complejo, ¿no? A pesar de estar en una universidad, estar en un espacio diseñado para nosotros, las minorías, no dejamos de ser la cuota indígena y nos siguen tratando como la cuota indígena. Y eso también es como muy complicado, ¿no? Entonces, en lugar de tener un espacio seguro, son espacios, como dice, que dan rabia, ¿no? Que incomodan, y en lugar de ser un espacio, la universidad, para formarnos, pues sí, ten tu apoyo, ¿no? Trae el informe. O sea, no sé, creo que se puede hacer más, y qué bueno que la colega está aquí para repensar eso. No podemos... Me sentía, y nos seguimos sintiendo la cuota indígena, y creo que no debería de ser así. Debe ser un derecho ganado, ¿no? Pero eso es también lo que me incomodó. Y hace un año, en la presentación del libro, una compañera preguntaba, bueno, ya son doctores, ¿siguen siendo discriminados? Híjoles, wow, ¿no? ¿Y qué pregunta? Y pensaríamos que nuestra trayectoria académica, ¿no?, tendría que hablar por nosotros mismos, y no, sigue el cuestionamiento hacia nuestras habilidades, ¿no? Hacia nuestras capacidades. Entonces, creo que hay mucho que cambiar, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejaría. Es que pones el dedo en la llaga sobre muchos temas, ¿no? Que, bueno, a ver si nos da tiempo de volver ahí. Y no estamos discriminando a Inés, pero Inés pidió ser la última. Ok, pues creo que venimos de contextos diferentes, ¿no? A pesar de que somos de un pueblo indígena,
las condiciones y los contextos son muy diferentes, ¿no? Yo soy de Oshchuk, es un pueblo muy diferente a otros pueblos celtales de Chiapas, que tienen otras oportunidades, tienen otras costumbres, ¿no? Somos celtales, pero algo nos distingue, ¿no? Y en cuanto a las barreras, desde mi experiencia, tienen que ver con, primero, lo lingüístico, ¿no? Porque para acceder a la educación, a la justicia, a la salud, a los servicios sociales, a lo que se conoce como cultura, tienes que aprender el español, ¿no? Entonces, la escuela te exige que aprendas español desde la primaria, desde el preescolar, ¿no? Y otra barrera creo que tiene que ver con esta discriminación educativa, ¿no? La diferenciación que hacen de educación para los indígenas y educación para los que no son indígenas, ¿no? Son proyectos educativos muy distintos que están encaminados a cierta población, y cuando separas, ahí estamos hablando de una discriminación, ¿no? Es decir, sí damos educación, pero tiene que ser diferente, porque allá están los que hablan, allá están los que necesitan otro tipo de educación. Y yo no me di cuenta de esta diferencia de la educación bilingüe y la educación monolingüe, porque así se le llamaba cuando yo estaba en la primaria, secundaria, ¿no? Hasta cuando me fui a la preparatoria Ocosingo, que es una ciudad donde se habla español, tiene comunidades celtales también, pero son comunidades, ¿no? Fuera de la cabecera municipal, ¿no? Y tienen escuelas pues monolingües para la población que vive en la cabecera. Oshchuk es un pueblo reconocido como un municipio indígena. La cabecera está ocupada por celtales, ¿no? El presidente municipal es celtal. Si quiere entrar como presidente tiene que hacer su campaña en celtal, ¿no? Entonces, dentro de mi pueblo yo no veía esta diferencia entre ser celtal y ser mestizo, ¿no? Y pues todos estábamos en un mismo nivel educativo porque las escuelas nos formaban igual, ¿no? Lo que recuerdo de la secundaria es que nosotros sí teníamos mucha complicación en cuanto a la comprensión de textos, ¿no? A la escritura de textos, ¿no? Y teníamos muy bajo nivel, ¿no? Y esto lo corroboré cuando ya me toca estar en la prepa, porque yo tenía muchos problemas en ese ámbito, no había desarrollado las habilidades de la escritura y de la lectura en español. Hablábamos más o menos, ¿no? Ya en la prepa aprendimos más español, ¿no? Y pues eso, pues todo fue un reto, ¿no? Les comentaba que tuve que tomar cursos de nivelación, ¿no? Para tener el mismo nivel que mis compañeros, y eso requirió tomar clases en la tarde, ¿no? Estudiar más, ¿no? Otra cosa que me pasó ya estando en esa ciudad fue como esta parte de la discriminación cultural, ¿no? Ahí conocí qué era eso, ¿no? En mi pueblo nos forman de cierta manera para sentirse orgulloso de ser oshchuquero, oshchuquera, ¿no? Mis abuelos me decían, tú no tienes que tener vergüenza de hablar batzilk'o porque es nuestra lengua y así, ¿no? Pero en la prepa, a los que éramos de Oshchuk nos decían, oshchuquero come rata, ¿no? Porque comemos rata de campo. Y pues yo no lo veía como algo raro, porque efectivamente así nos alimentamos, es algo que nosotros consumimos, ¿no? A partir de ahí dije, bueno, no me están, o sea, sí me están intentando discriminar, pero no tengo que sentirme mal por algo que hace mi comunidad, ¿no? Después vinieron como muchas campañas, ¿no? Estoy hablando de 2010, ¿no? Es 2009, en donde empezaron a dar becas a los estudiantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, resulta que en mi salón éramos 4
Y los 3 años de prepa, los 2 años de prepa que estuvimos juntos, ¿no? Nadie dijo que era hablante de lengua tzeltal, ¿no? Pero cuando hubo esta oportunidad de tener la beca, pues ahí salimos que 6 hablábamos lengua tzeltal, ¿no? Entonces, digamos que esto vino a hacer posible el no sentirse avergonzado por hablar tzeltal, ¿no? Sino sentirse orgulloso y también de que esto nos abría como ciertos beneficios, no sé si así llamarle, ¿no? Pero pues eso. Gracias, Inés. Les propongo que por cuestiones de tiempo vamos bien, o sea, todavía nos quedan varias preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la identidad ha estado presente, ¿no? Desde la primera pregunta y la hemos venido trayendo hasta acá. Entonces, les propongo que a lo mejor nos brinquemos a la que sigue, ¿no? Justo para pensar el impacto de la formación profesional, ¿no? En otros espacios también lo hemos platicado, ¿no? O sea, cómo pese a que la formación ha sido muy compleja, ¿no? Hemos tenido todas estas barreras, también el acceso a la universidad se ha convertido, o la apropiación, el conocimiento se ha convertido también como una posibilidad para posicionar ciertos temas que nos interesan y que les interesan a nuestras propias comunidades, ¿no? Y en ese sentido, o sea, preguntarles cómo su formación desde sus áreas de conocimiento, cómo esa formación ha impactado ya o puede impactar en la propia dinámica de la comunidad para entender esto que tú decías, Adrián, el entender que los profesionistas tienen que estar presentes ahí, impulsando el desarrollo, lo que cada comunidad entienda por desarrollo, ¿no? O sea, no, acá no vamos a decir el desarrollo que se entiende desde exacto. Entonces, más bien eso, ¿cómo impacta esa formación, ¿no? Bueno, si gustan, empiezo en esta ocasión. Lo que pasa, por ejemplo, desde cuando terminas la universidad es que en realidad te llevas todos esos conceptos, ¿no? Y usualmente esos conceptos no tienen nada que ver con nuestras comunidades y en realidad es lo que me pasó, ¿no? Entonces, usualmente es lo que pasa, ¿no? Así, nuestra idea racional, ¿no? Así debe de funcionar fundamentalmente yo, ¿no? Desde la perspectiva de la organización comunitaria, ¿no? Es que pierden mucho tiempo, tal vez, ¿no? Haciendo sus asambleas. Las cosas pueden ser más dinámicas. ¿Y por qué no tenemos carretera, no? ¿Y por qué no hemos gestionado? Y en realidad es porque tal vez, aunque somos de nuestras comunidades, íbamos cargados a eso que nos enseñó la universidad y que no tenía nada que ver con la universidad. Es lo que me pasó. Entonces, para repensar cómo podría ser de utilidad mi conocimiento, tuve que repensar eso que había aprendido en la universidad, ¿no? Y recuperar lo que había en mi comunidad, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen? Y un poquito eso me ayudó la formación ya en el posgrado, ¿no? Cuestionar eso y repensar esos conocimientos que están en mi comunidad, ¿no? Entender la lógica de mi comunidad, eso que le llaman cosmovisión y que tiene que ver en la forma que actúan en sus entornos organizacionales, en los compromisos, en la interdependencia, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que si tenemos profesionales conscientes desde esta perspectiva, con conciencia étnica, desde una conciencia de sus historias, de sus nuevas comunidades, lo que se puede aportar es seguir haciendo comunidad, participar de la reproducción de la vida comunitaria y cambiar, ¿no? Desde ahí lo que tal vez está mal, ¿no? Y tal vez seguir continuando posición lo que sí es útil para nuestra comunidad, desde lo que entendemos como desarrollo, para seguir dándole vida a nuestras costumbres, ¿no? A nuestros saberes, ¿no? Pero creo que hay un potencial en los profesionales, pero siempre que tengan esta perspectiva crítica y esa conciencia, porque si es solo profesionalización, sería como el yo de hace 5 años, ¿no? Un profesional que llega con su racionalidad y se choca con pared, ¿no? Porque no ha entendido ni comprende su propia comunidad. Entonces, es lo que yo diría. Ay, esa es una pregunta muy difícil. Bueno, creo que yo soy en razón de mi comunidad. No considero
el contexto académico universitario más importante que la comunidad. Están dentro de un mismo nivel, por eso digo que transitamos entre dos espacios, entre la academia y la comunidad. Y la formación profesional académica lo considero que no es el fin, sino es un medio. También el cómo nos ve la comunidad, el cómo nos representa la comunidad, cómo nos vemos frente también a la comunidad. Dentro de mi trabajo de investigaciones, de la maestría, del doctorado, es justo, veo esta violencia epistémica, extractivismo epistemológico, de cómo la academia ha extraído estos saberes, estos conocimientos sin darle retribución a las personas que los tienen, que tienen justo estos saberes, y todo se originó de un trabajo de campo que fui a hacer a mi comunidad, que me dice una médica tradicional, ay, pues aquí han venido muchas personas a entrevistarme, pero nadie ha regresado y me ha dado algo. Entonces, no solo como el pago, no es el pago, ay, no, sino que van, se exponen libros y hacen esto, estamos en congresos, pero ¿yo qué gano con eso? No, ni una hoja de papel me han traído. Y ahí surgió también cómo yo veo a mi comunidad, cómo se va a dar esta retribución, porque estoy trabajando con personas y no somos objetos de estudios, somos personas, somos las colaboradoras con las que estamos. Entonces, el ver también a la academia como una herramienta poderosa para enunciarnos, para decirnos estamos aquí, alzamos la voz, somos actoras, somos sujetas, pero no sujetas de que estamos oprimidas, ¿no? Sino como actoras de nuestro propio destino dentro de la academia, con saberes, con conocimientos propios, y también el saber cómo se va a divulgar este conocimiento para que llegue al alcance de todas estas comunidades. Hay muchos ejemplos así, me habían platicado en el lago de Pátzcuaro que llevaron manatí sin consultar a la comunidad, entonces los pescadores los asesinaron, pues ven un objeto extraño. O sea, el ver este diálogo justo de saberos, pero realmente un diálogo horizontal, y si se puede dar este diálogo, el quitarnos estas jerarquías de conocimientos, de que porque estamos en la academia, porque salimos y ya fuimos a las universidades, vamos a saber más que que las personas de nuestra comunidad. Hay mujeres médicas tradicionales, cocineras, que tienen mucho más conocimiento y no han ido a las universidades. O sea, no desvalorar un conocimiento justo porque yo lo sé más, porque estoy aquí, no el despojarse. Una se despoja de mando académico cuando llega a la comunidad, y somos parte de la comunidad, actuamos igual que la comunidad, estamos en la cocina y participamos en las fiestas patronales, somos un vínculo, no nos podemos justo despegar de nuestra comunidad. Y hablando desde esta academia blanca, colonial, racista, etcétera, etcétera, si hay una estadística que solo el 1% de las personas de comunidades indígenas ingresan a la universidad, ¿cuántas de estas son mujeres y cuántas de estas se titulan y cuántas de estas están dentro del Sistema Nacional de Investigadores? Es un 0.00001, pero ¿cuántas investigaciones en todos estos institutos hay de saberes y conocimientos indígenas o que ven a personas de las comunidades indígenas o objetos? Un montón. No creo que sea como algo equilibrado, y por eso estamos aquí, que nadie nos la ha dado. Nosotros hemos retomado en la lucha de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, el que estamos aquí justo hablando desde quizá esta rabia, estos dolores, pero lo estamos hablando desde nuestras voces. Sí, okay. Bueno, hace rato omití decir que cuando estudié en la licenciatura, recién ingresé, participé de este programa que financió la Fundación Ford, el Pathway Higher Education,
Entonces entré y me dieron una beca como estudiante indígena. Solo la recibí un año porque al final yo la desistí, pero uno de los requisitos que pedían para adquirir esa beca era que hicieras como un poco de trabajo en tu comunidad. Entonces, a partir de allí, pues fui realizando mucho de mi trabajo de campo en la comunidad. Tengo que señalar que mi formación como antropólogo pues está muy orientada a trabajar con comunidades, a diferencia quizás de Adrián, o quizá de Marianela, o quizá de Inés, ¿no? Entonces, Inés está un poco más cercana, pero en mi caso como antropólogo está muy orientada hacia eso. Entonces, pues creo que desde el trabajo de licenciatura, que hice una tesis sobre cómo convivían los estudiantes de origen indígena de una secundaria y cómo sorteaban las dificultades para poder sacar su título o su certificado de secundaria. Esa generación de conocimiento me parece que aporta, aunque sea en un nivel escaso, a la comunidad, ¿no? Además, pues, ahora que ya he concluido yo el posgrado, voy a incorporarme a trabajar en una prepa también en donde yo vivo, en la comunidad, en una de las 3 prepas que hay en la comunidad. Y bueno, pienso aprovechar como toda esta experiencia acumulada. Para mí hay una experiencia que modificó mi vida en términos de intentar aplicar otras metodologías en la educación, que es una experiencia que viví en Brasil, con comunidades indígenas de Brasil, en la Universidad Federal de Goiás, en donde yo aprendí como de los profesores indígenas que se van a formar al instituto que los forma allá en esta Universidad de Brasil, como estrategias que van desde el canto, desde la danza, desde los calendarios socionaturales que aquí el doctor Estefano conoce muy bien. Y creo que ese tipo de estrategias didácticas y pedagógicas que uno aprende y que ha aprendido a lo largo de su trayectoria, pues se pueden aplicar y eso puede impactar en mi comunidad. Voy a incorporarme, me estoy incorporando ya en estos días a dar la materia de humanidades en una prepa, y creo que con la nueva escuela mexicana se puede como combinar mucho este tipo de estrategias pedagógicas, didácticas, epistemológicas, y con el programa de la nueva escuela mexicana para tratar de impulsar un cambio a nivel como local y de la comunidad. Otra de las cosas que también en las cuales yo creo que mi formación ha impactado es que yo participo activamente de las asambleas comunitarias, y trato de llevar algunas de las prácticas como la siembra de la milpa, y además ahora que bendecimos el maíz con pericón y ese tipo de rituales que tenemos allá en los ñatos del Estado de México que aún se conservan, pues trato de reproducirlas, ¿no? De no abandonarlas, de no blanquearme completamente, y eso es un aporte, creo. Yo considero que mi principal aporte va encaminado hacia generar conocimientos sobre cómo se están llevando a cabo las prácticas de la enseñanza-aprendizaje de la lengua tzeltal en Chiapas, en instituciones educativas de nivel superior. Y esto lo hago porque casi se cumplen 20 años de estarse enseñando las lenguas indígenas, ¿no? Entiendo que se comenzó desde lo que se podía, ¿no? Desde las condiciones de las lenguas, desde la política lingüística del Estado, ¿no? Pero en la actualidad ya se necesita especializar también ese campo de la enseñanza de lenguas indígenas, es decir, que se tome en serio esta parte de la formación de profesores, la elaboración de materiales didácticos, el trabajo que tienen que hacer las instituciones y autoridades educativas y políticas en cuanto a cómo se ven las lenguas indígenas en la sociedad mexicana, ¿no? Para que entonces podamos ver
qué resultados, cuáles son las experiencias que podemos recuperar y que han llevado a que efectivamente se aprenda la lengua tzeltal, ¿no? Entonces, mi aporte va en ese sentido, en que se especialice esta parte de la línea de la enseñanza-aprendizaje de la lengua tzeltal y específicamente está dirigida mi contribución a los profesores de lengua tzeltal que han venido dando clases desde hace 20 años, ¿no? Y bueno, fomentar el desarrollo y que las lenguas pues se usen en otros espacios fuera de, que no nada más sea dentro de la comunidad, sino que se vea esta parte de que pueden estar en otros espacios. Lo podemos usar en la academia, en centros comerciales, podemos exponer nuestros trabajos en nuestra lengua, ¿no? Pero esa es como mi contribución ahora, ¿no? Gracias, Inés. Bueno, nos faltan algunas preguntas, pero ya vamos sobre tiempo, así que hagamos una más y abrimos un espacio para que podamos o que ustedes puedan conversar también con ellas y ellos. Y a lo mejor, pensando en que es un conversatorio, pudiéramos hacer un ejercicio de improvisación y a lo mejor responder la pregunta que nos hicieron aquella vez, ¿no? Lo que decía Adrián, ¿ha cambiado algo? O sea, ahora eres un académico indígena, estás dando clases, estás haciendo investigación, estás trabajando con las lenguas, estás desde un espacio donde se ejercen derechos. ¿Ha cambiado algo respecto al tema de la discriminación o no? ¿Cómo se viven esos espacios desde ser un profesionista actualmente? Pues hay muchos niveles, por ejemplo, y yo repensaba la experiencia, ¿no? Por ejemplo, buscando un tutor para lectora de mi doctorado, vine a la UNAM, a un instituto, que no voy a decir nombres, y pues sí, o sea, expuse el tema y todo, pero creo que las jerarquías persisten en torno, por ejemplo, a las temáticas de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, yo soy el experto en pueblos indígenas, ¿tú quién eres? ¿No? Así casi, no, sí, uy, no. Entonces, en esa posición ya, por ejemplo, estudiando un posgrado, si me dijeras, pensamos que estamos en un proceso de formación y se dice de las nuevas metodologías decoloniales y se dice mucho de estas prácticas tal vez más éticas en la investigación y se cuestiona mucho eso y pensaríamos entonces que hay espacios abiertos más para, ¿no? Trabajar de manera más horizontal y tal vez más asociada, más colaborativa con nosotros, ¿no? Como indígenas, de comunidades indígenas, y no, realmente todavía hay muchos espacios que todavía es retórica, ¿no? Entonces, tal vez no es una discriminación así muy, tal vez muy frontal, ¿no? En el que te discriminan, pero sí hay un constante cuestionamiento, ¿no? A tus capacidades o sobre tus temas y, por ejemplo, especialmente lo que dice Marianela, ¿no? Nosotros queremos contar nuestras propias historias, los temas que a nuestros pueblos nos interesan y muchas veces la academia, por ejemplo, no, ¿no? Entonces, y nos dicen, pero tú eres esa comunidad, no deberías describir tu comunidad, porque entonces caemos en la idea de la objetividad, no eres objetivo, entonces eso no puede ser, ¿no? Entonces, por un lado dices, no son discriminatorios, pero hay prácticas que cuestionan, invalidan que nosotros estemos escribiendo desde las ciencias sociales, ¿no? Desde nuestras posiciones como es indígenas. Entonces, no hablamos de una discriminación tan frontal, pero esos nos minorizan, nos vulneran, ¿no? Nos excluyen en cierto sentido de estos espacios porque invalidan lo que podemos aportar, invalidan los saberes propios de nuestras comunidades, invalidan nuestra voz, ¿no? Que nuestra voz en el espacio académico, ¿no? Entonces, yo lo dejaría por ahí, creo que es esa como lo que tendría que cambiar también, ¿no? Bueno, me encanta cuando habla Adrián justo porque
Nos estamos empezando a cuestionar esta objetividad de las ciencias, la validez de las ciencias, quién dice que es válido o no válido, porque dice que nuestros saberes no son válidos, nuestros conocimientos, justo porque tienen que pasar por todo este mecanismo para considerar que es válido algo y empezarnos a cuestionar ya es una manera de agencia, de decir, estamos aquí, voy a escribir como yo quiera, desde mi contexto, desde mi perspectiva. Y justo la discriminación también coincido totalmente, quizá ya no sea tan visible, aunque algunos en espacios, aspectos sí lo es. La discriminación, la violencia sigue estando muy latente y muy visible. En el ejemplo que les ponía antes, ¿cuántos hombres, mujeres, investigadoras, investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y vienen de comunidades indígenas? Esta marginación de los saberes, ¿cuántos son líderes o lideresas de proyectos académicos o están dentro de un segundo o tercer nivel, solo como informantes o traductores? No sé, la manera en que se ve como la folclorización de los cuerpos, de las corporalidades de las personas que vienen en comunidades indígenas, los museos vivientes, ay, vénganse para los eventos, tráiganse sus trajes, todos muy bien. Esa es una forma de violencia en la que estamos presentes. Y también hay que decirlo, como mujeres vienen de comunidades indígenas, el acoso sexual, no solamente por parte de personas no indígenas, de compañeros indígenas, que también nos violentan, nos discriminan, nos marginan, nos invisibilizan nuestras aportaciones a los trabajos académicos. O sea, no solo es fuera, o sea, personas no indígenas también son a veces personas, compañeros, colegas que ejercen violencias y discriminaciones hacia las mujeres de las comunidades indígenas. O sea, gracias. Bueno, yo voy a hacer un breve, bueno, yo casi no me relaciono con tantas personas de la academia, sí, algunos, pero creo que todos los con los que convivo son personas como muy sensatas, muy conscientes de este tipo de situaciones. Por supuesto que el racismo y la discriminación pervive, aunque no me atrevería a decir en qué situación, probablemente en las cosas más cotidianas, ¿no? En las bromas, disfrazado en el humor, ¿no? Pervive por parte de algunos profesores que hemos tenido, que yo he tenido, ¿no? Como, así como el sexismo y eso pervive en los chistes, también pervive el racismo y la discriminación de los chistes. Pero pues no sé, yo no he tenido tantas experiencias en relación a eso. Coincido con el compañero, en este momento no puedo hacer referencia a si he vivido discriminación como estudiante de la maestría, porque mis profesores, mis colegas han apoyado en lo que han podido y bueno, estamos en un mismo nivel, no hay como esta diferencia entre que yo soy doctor y tú eres maestrante, ¿no? Y eres indígena. Por fortuna me he encontrado a académicos que se preocupan por la formación, ¿no? Porque uno escriba, investigue, publique, ¿no? Porque esto es lo que nos va a hacer que estemos a un mismo nivel, ¿no? Entonces, en eso estoy ahora, no puedo hablar de discriminación y bueno, seguramente a lo largo de nuestra vida lo sufriremos porque no es una cuestión de los pueblos indígenas, sino de todo, ¿no? Podemos sufrir discriminación laboral, por ser mujer, por ser migrante, ¿no? Pero en el momento no tengo más que comentar respecto a ese tema. Bien, pues nos ganamos 5 minutos más, entre 15 y 20 minutos para
pues para dialogar, ¿no? Para tejer un diálogo, alguna pregunta que quisieran hacer muy general para la mesa, o una pregunta dirigida a alguna de las y los participantes. Por ahí tenemos una pregunta. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Son muy ilustrativas y quería preguntarle algo a la doctora Inés, que es con respecto a lo que dicen de que sentían la discriminación en que las escuelas fueran diferentes. No obstante, estaba leyendo, por ejemplo, en la investigación teórica que hice, me llamó la atención que hablan de la inaplicabilidad de los conocimientos de las escuelas o de las universidades, por así llamarlo, regulares, ¿no? Entonces, a mí lo que me quedó de lo que investigué es que las universidades interculturales que enseñen lo que sí aplica a sus comunidades es algo bueno, pero entonces me quedé como con la duda de si eso terminaría siendo como discriminativo hacia las comunidades o realmente es algo bueno. Me llama la atención porque lo que hablan en las investigaciones es que el que la enseñanza sea diferente también se enfoca en que vuelvan a sentirse orgullosos, porque al parecer lo que entendí es que la discriminación hace que desvaloricen sus raíces y su identidad cultural, y las universidades interculturales hacen que las revaloricen. Entonces, quería saber tu punto de vista respecto a eso. Bueno, en general de ustedes. Gracias. Si quieren, vamos pregunta y respuesta, ¿no? Para que también no se nos pierdan. Sí, tú tienes tu pregunta. Si quieres sacar otra. Sí. Kia shahuarit eke gato ihun arahoya dintinihin no viajanuna dangan udi dieje derangunt udi rabadharabot ahi nen arahoya dieje de tengu yamfadi ma to muy hanuna mesha tiredendun yamfadi dazogi ne dijoya dintinihin gato novia. Pues buenos días a todos. Es un gusto estar escuchando esos saberes, esas experiencias que han tenido cada uno de nuestros participantes. Y bueno, yo soy la maestra Estefana Simoñonte, vengo de la Escuela Normal Valle del Mezquital, y pues de la Escuela Normal Valle del Mezquital también vienen nuestras alumnas. A mí me da mucho gusto porque eso que ustedes dicen, platican, esas experiencias que han tenido, la misma sociedad te hace fuerte cuando te valora tus conocimientos, tus saberes, tu lengua. Entonces, a mí la lengua me ha fortalecido mucho y creo que eso es lo que nos abre puertas para platicar, dialogar, ese diálogo de saberes con todos, compartir, para que todos tengan esos saberes que uno tiene y que nuestros abuelos nos van heredando, ¿no? Ese compartir para todos. Amadi. Muchas gracias. Estaba Paola y Estefano. Bueno, buenos días gracias. Buenos días con todos en la mesa, todos y todas. La pregunta general, aunque me interesaría mucho conocer la versión de la respuesta de la compañera Marianela, y es ¿qué hacer y cómo hacer? Yo sé que pedir recetas es un eterno problema de los que estamos por acá, pero ¿cómo hacer diálogos lo más horizontales posibles, lo más dignos y justos realmente para las comunidades y para los individuos de pueblos originarios, desde esta rabia, desde este racismo y este sexismo estructural de la sociedad contemporánea, pero de la universidad, ¿no? ¿Cómo procurar, digamos, desde esta academia que pues, sigue siendo colonial, destejer y desaprender esas prácticas? ¿Cómo lo ve la mesa, pero cómo lo ve la compañera? Gracias. Y Estefano. Es que acá fue un comentario nada más, entonces tenemos apenas dos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por las presentaciones.
y por los aportes. Yo tenía una pregunta que tiene que ver un poco, o sea, sí entiendo que es la importancia, ¿no?, de investigar lo propio desde lo propio, de trabajar sobre las comunidades, los conocimientos, las lenguas, las cosmovisiones. Me pregunto, ¿no consideran que también sería importante que como estudiantes indígenas, posicionados como indígenas, se dedicaran a estudiar la sociedad en general y la epistemología occidental, y a lo mejor que sus contribuciones fueran también dirigidas a esta sociedad que, bueno, les ha discriminado, racializado, etcétera? ¿Han pensado en este tema? Gracias. Gracias. Pues igual y podemos comenzar con esas tres, y si quieres, Marianela, y después. No estudié en una universidad intercultural, estudié en la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que te puedo compartir es que las universidades interculturales tienen un papel fundamental en la formación de profesionistas indígenas y no indígenas. Tienen bastante claridad hacia lo que es la interculturalidad y tienen como eje transversal la enseñanza de lenguas originarias, ¿no? Esto nos hace ver que van un paso más allá, ¿no?, que las otras universidades donde realmente no valoran el idioma que tú hablas, ¿no? Te piden el inglés u otra lengua extranjera para poderte titular, ¿no? Y en estas universidades interculturales se valora las lenguas indígenas, se fomenta el aprendizaje, ¿no? Se fomenta también la formación de jóvenes indígenas, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, están enseñando 5 lenguas originarias del estado. Y bueno, sí hay una diferencia también porque dentro de sus objetivos está el que formar profesionistas que vayan a atender a las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que un poco no coincido con eso porque tendrían que abrirse más, podrían ser académicos de otras instituciones, laborar en una institución de gobierno, estar en una universidad, hacer investigación fuera, ¿no? Y como lo dijo ahorita el compañero que hizo la pregunta, pues para que también se abra hacia otros espacios y no nada más nos quedemos en lo mismo de lo indígena, para indígenas, para hablantes de pueblos indígenas, porque la interculturalidad nos corresponde a todos, no por el hecho de que yo sea tzeltal, yo sí tenga que ser intercultural y los demás no lo sean, ¿no? Entonces, pues eso es mi opinión. Bueno, en relación con la pregunta del diálogo de saberes, es algo que yo me pregunto, es muy complicado. Le estoy haciendo en el doctorado, pero el cuestionarnos el cómo se pueden hacer investigaciones más horizontales, éticas, respetuosas, creo que es un paso muy importante, porque yo decía, hacerlo de manera horizontal pero de todo, creo que de todos modos estamos en una jerarquía, o las personas, nuestras colaboradoras también están en una jerarquía en relación con las investigadoras, o nosotras como investigadoras también. Entonces, es tener un diálogo de saber realmente ético, recíproco, es algo complicado, pero que nos cuestionemos y querramos hacer nuestras investigaciones más respetuosas, éticas, creo que es un paso sí muy importante. Y tampoco el decir solo las personas indígenas vamos a investigar indígenas, nadie más va a entrar. Tampoco creo que sea algo prudente, no lo sé, sino el justo, el decir sí, pueden venir, pero hacerlo también desde respetuoso, un diálogo respetuoso. Creo que eso es lo importante, y no llevar el texto, el libro de nuestras investigaciones, sino pues ya colaboro con la comunidad, ya me invitan a sus fiestas, ya soy parte de la comunidad, de mis colaboradoras o colaboradoras, me reconocen como parte de ellos o ellas. Creo que eso es lo importante, el despejarnos de esta
jerarquía académica que nos dice que sabemos más justo por estar en una universidad, en una academia. Y en relación con la pregunta de si no es importante que nosotras o nosotros investiguemos otros aspectos que no sean de la comunidad, pues pienso que lo hemos hecho toda la vida, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Nos han enseñado estas epistemologías occidentales, estos conocimientos occidentales que se nos vienen. Y yo lo hablo desde lo personal, no sé, mis compañeros y compañeras, en este momento de mi vida, de mi existencia, de mi posicionamiento, como mujer indígena, café, migrante, yo trabajo con mi comunidad y para mi comunidad. Quizá más adelante empiece a comparar, a hacer estos cuestionamientos y que ahora, como lo comentaron, la objetividad, ¿qué nos dice que es objetivo, no es objetivo? La crítica hacia estas ciencias exactas, ciencias sociales, humanitarias, pero creo que estamos apenas aquí en el comienzo y claro que podemos expandirnos hacia otras formas de conocer y saber. Bueno, en atención a la pregunta general que hizo el doctor Estefano, me parece que como lo dice la compañera Marianela, pues sí hemos estado involucrados con toda nuestra formación con estos conocimientos occidentales, pero sí, también creo que es pertinente no solamente dirigir la investigación, en el caso mío, la investigación antropológica hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y ya se está haciendo, ¿no? También es importante saber cómo viven las élites, ¿no? Y cómo viven las élites desde una mirada indígena, me parece que sería una reflexión sumamente interesante, ¿no? Entonces, pues ahí hay un hueco que se puede abordar, pero también creo que podemos estudiar a nuestros pueblos desde una mirada global que involucre a toda la sociedad, que creo que es algo que hacemos, ¿no? Porque no es que en la revisión bibliográfica que realizamos para cualquier investigación solamente involucre literatura dirigida a investigación indígena o generada por población indígena, ¿no? Inminentemente tenemos una mirada global de lo que está sucediendo. Sin embargo, sí coincido con el reto que plantea el doctor Estefano sobre, desde las visiones indígenas, indagar en otros escenarios que no sean estos clásicos, ¿no? Bueno, respondiendo un poquito a la pregunta que decía que entonces lo que nos enseña la universidad no sirve, pues sí sirve tal vez, pero depende para qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un sinfín de posibilidades. Entonces, por ejemplo, entendemos que usualmente los jóvenes se incorporan por lo menos los de comunidad, no sé, los de ciudad tal vez sí, pero desde nuestras comunidades uno entra a la universidad para incorporarse al mercado laboral y mucha educación de esta educación está un conocimiento técnico para que te incorpores al mercado laboral. No necesariamente corresponde mucho al tema de lo que pasa en nuestras comunidades o para resolver el problema del agua de mi comunidad o para mejorar el entorno organizativo del sistema de cargos. No, o sea, eso no te lo enseñan, eso tú pero es conocimiento, ¿no? Entonces, y por otro lado el tema de las interculturales, y yo voy a hablar desde una perspectiva tal vez un poquito más crítica, ¿no? Y todos queremos revitalizar la lengua, la identidad, ¿no? Fundamentalmente, y creo que ese ha sido como el estandarte mucho de las interculturales, fundamentalmente. Pero ¿qué pasa con las expectativas de los chicos? O sea, tendríamos que analizar qué pasa cuando salen de la intercultural. ¿Se incorporan al mercado laboral? ¿Tienen una mejor calidad de vida? ¿Esa expectativa que teníamos de la educación se está cumpliendo o no? ¿O realmente hay una frustración? Porque sí logran revalorar su identidad, pero no se incorporan al mercado laboral, por ejemplo. Entonces, hay muchas paradojas ahí. No es que estén mal, sino hay muchas cosas que tal vez sí son útiles para nuestra identidad, pero hay que estar como manejando en dos alas, ¿no? Hay que ganar la vida de alguna manera, hay que incorporarnos al mercado laboral y por otro lado, nuestra identidad y nuestras cosmovisiones, ¿no? Entonces,
Yo lo que decía fundamentalmente era que lo que yo aprendí en la universidad no me servía para el desarrollo que mi comunidad quiere, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más en perspectiva crítica sobre las interculturales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se titulan, por ejemplo, las interculturales? ¿Qué tanto tienen métodos para hacer una tesis? Y es lo que pasa en muchas interculturales, ¿no? Al tener muchas desventajas en términos educativos, a la hora de hacer una tesis, no las pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Y no finalizan con ese tipo de trabajos. Entonces, es muy complejo el tema de cómo hacer trabajo más horizontal, ¿no? Y el tema es que, por ejemplo, hay que ser honestos. Al estar en la universidad, en la academia, pues los trabajos es parte, ¿no?, de nuestro quehacer, pero eso nos genera un prestigio. O sea, son artículos que valen cierta jerarquía, o sea, para estar dentro del sistema, ¿no? En cierto sentido. Aquí el problema es que alguien está ganando cierta, tal vez no monetario, pero sí cierto prestigio con un conocimiento, ¿no? Que la comunidad no ve reflejada, ¿no? Entonces, me parece que en primer lugar tendríamos que ser honestos. Muchas veces los investigadores van con esas falsas promesas, no, esta tesis va a resolverte un problema, ¿no? Y tal vez es una aportación académica muy valiosa y va a darle valor a eso que un conocimiento de una comunidad. Pero en términos prácticos, ¿sabes? Nuestras comunidades quieren algo práctico, quieren resolver un problema concreto. Ellos quieren pavimentar una calle, ellos quieren mejorar su sistema de agua, ellos quieren ver cómo produce más el maíz, ¿no? O sea, cosas como muy prácticas. Entonces, tal vez esas relaciones de investigación tendrían que generarse a partir de relaciones también de reciprocidad, para no ser meramente extractivistas. O sea, ¿tú qué vas a aportar a la comunidad, no? ¿Qué vas a aportar para solucionar esas problemáticas? No solo ir a recoger los testimonios, tal vez tendríamos que repensarlo. Entonces, tal vez tendría que ir por ahí, repensar en relaciones más recíprocas con las propias comunidades, ¿no? Entonces, y lo que decía Estefano, ¿no? ¿Y por qué no estudian lo occidental también? Y sí, yo coincido, ¿no? Tal vez ahorita no nos ha dado un poquito como el interés, ¿no? Pero creo que hay otros indígenas que lo hacen. O sea, están repensando los feminismos, están repensando, y muchas de las aportaciones, tal vez no vinculadas, no vamos a aportar al conocimiento occidental, pero lo que hemos visto en la actualidad, por ejemplo, frente a la crisis climática, frente a estas ideas, falta de cooperación, estamos viendo que muchas de las aportaciones que tal vez tenían un tinte más local, un tinte más como de recuperar un saber más comunitario, al final están aportando a que hay otras formas de habitar e indirectamente nos están dando pautas y estrategias tal vez para resolver algo global, algo más universal, ¿no? Entonces, yo creo que no sería restrictivo o limitativo, ¿no? Entonces, y hay otros colegas que sin duda yo creo que lo hacen, investigan no solo lo indígena. Sería todo. Oigan, pues muchísimas gracias. Yo sé que por ahí hay más preguntas y demás, pero necesitamos hacer una pausa para tomar fuerzas, ir por un café, ir al baño y seguir con las mesas, porque seguramente muchas de estas interrogantes o mucho de lo que hoy tocamos en esta mesa se va a estar esclareciendo con otros ponentes. Así que, pues, muchísimas gracias, Inés, Marianela, Eleazar, Adrián. Muchas gracias.